Hola amigos, un saludo desde Iglesia Navarra, el programa informativo de nuestra diócesis. Vamos culminando ya este mes de enero y justamente estamos celebrando la Jornada Mundial del Emigrante y del Refugiado. Un acontecimiento importante para nuestra diócesis y para la Iglesia Universal. Estamos aquí con dos invitados de lujo precisamente para hablar de esta jornada. Doña Olga Beletich, ¿qué tal? Hola, gracias, muy bien. Ya nos has hablado algunas veces desde aquí, desde televisión, con este tema. Y don Valentín Eguilaz, el delegado episcopal de la Delegación Episcopal de Migraciones. Muy bien. Olga, miembro del equipo de la delegación. Estamos también en estos días, consternados, viviendo acontecimientos mundiales, conflictos, atentados. Unas palabras de un obispo español, de don Jesús Sanz Montes, es el arzobispo de Oviedo, recoge muy bien el sentir de la comunidad cristiana y por eso vamos a empezar este programa dándole la palabra a él. La revista francesa L'Homme Nouveau ha publicado un artículo sereno, lúcido y valiente, por firmarlo contracorriente, cuando estábamos en el punto álgido de la tragedia de los asesinatos de París en estos días. Frente al eslogan que ha sido repetido por doquier como un mantra, esta revista francesa ha dicho lo siguiente, y cita el arzobispo las palabras de la revista. Yo no soy Charlie. La libertad de expresión y la libertad de prensa no dan derecho a insultar, despreciar, blasfemar, a pisotear o burlarse de la fe o de los valores de los ciudadanos, ni a atacar de modo sistemático a las comunidades musulmana o cristiana. No, yo no soy Charlie. Y nos choca ver a Mahoma como una boñiga con turbante, o a Benedicto XVI sodomizando niños. No es cuestión de tolerancia o libre pensamiento. El insulto es una violencia. Charlie murió por haber minimizado los riesgos del Islam radical. Pensó que por vivir en un país cristiano podía insultar de forma segura. Yo no soy Charlie, pero soy cristiano. No he pensado ni por un solo instante que tenían que morir o que habían encontrado lo que merecían. Paz a sus almas y que Dios les acoja si ellos quieren en su misericordia. Pero yo no soy Charlie. Hasta aquí la revista francesa. Y continúa el arzobispo. Yo solo soy cristiano. Por eso condeno esta matanza, al tiempo que leo con agrado a los que tienen la lucidez de condenar los execrables atentados que han acabado con estas vidas y tienen la libertad de denunciar también la violencia que entraña siempre el insulto, el desprecio, la mofa, la ridiculización, la blasfemia, todo lo que injustamente hiere hasta la ofensa los sentimientos y las creencias de las personas que los tienen y las profesan, porque esto, a su modo, también es violencia. Hay gente que está siendo asesinada por estos fanáticos extremistas por tener sencillamente un nombre cristiano, una fe cristiana, una vida cristiana. En Siria, Afganistán, Nigeria, Libia, matan a cristianos, secuestran a niñas cristianas, expulsan a cristianos de su tierra, roban sus casas y sus iglesias, sin que casi nadie de Occidente lo denuncie, ni se hagan conjuras intergubernamentales, ni se convoquen manifestaciones callejeras, ni se lloren a los que, inocentes de toda provocación y ofensa, son masacrados, sencillamente por ser diferentes, por ser cristianos sin serlo contra nadie. Monseñor Jesús Sanz Montes. Es un comunicado valiente, lúcido, y yo creo que desde aquí nos sumamos precisamente a sus palabras. A sus palabras que se refieren también muy ligado al mundo de la inmigración, de las víctimas, de los más pobres, de los más marginados, ¿no? Este año, Olga y Valentín, un lema muy concreto, una iglesia sin fronteras, madre de todos. Un lema, suena muy bien. ¿Cómo se explica? ¿Qué sugiere este lema? Bueno, pues a ver qué hacemos, ¿no? Como Iglesia de Jesús, siguiendo su manera y su estilo, a ver cómo vamos quitando barreras y poniendo o tendiendo puentes, ¿no? En vez de crear muros y fronteras, ¿no? ¿Olga? Sí, también supone una apertura en nuestras mentes, en nuestros corazones y en nuestras actitudes respecto a cómo mirar a la Iglesia. Si miramos a la Iglesia solamente como una organización o si la miramos como ese compromiso
de corresponsabilidad social frente a los temas que interesan a todos. La Iglesia está formada por todos y cada uno de nosotros en la medida que nos comprometemos. Entonces es esta Iglesia la que quiere dar respuesta con nuestros compromisos concretos a las demandas, necesidades, situaciones de la inmigración. Efectivamente, sí, sí. Una Iglesia sin fronteras, también la Iglesia. ¿Qué fronteras tienen que caer? Bueno, pues hay muchas fronteras, ¿no? Una de ellas es la pobreza, por ejemplo, ¿no? Es una frontera, es algo que nos aparta unos de otros, ¿no? Y está también la violencia, están las guerras a las que se aludía anteriormente, sí. ¿no? Entonces, esas son fronteras, y como seguidores de Jesús vemos que a Jesús no está por las fronteras, ¿no? Él siempre sobrepasa o va más allá de las fronteras, ¿no? Y nosotros como seguidores suyos, Claro. pues se trata un poco de seguir su mismo estilo, ¿no? Y a ver cómo vamos acercándonos y creando una cultura nueva, ¿no? Una cultura distinta, una cultura de comunión, de acercamiento, de solidaridad, en fin, eso lo repetimos muchas veces, Sí, pero por ahí sí. tienen que ir, ¿no? Sí, sí. Hay dos fronteras también que yo querría mencionar, Sí. y para eso me voy a servir de unas ideas del jesuita Adolfo Chércoles. Sí. Y él, en sus análisis que hace de las bienaventuranzas, menciona dos situaciones interiores que tienen que ver con nuestras actitudes. Una es la llamada operación taburete, A ver. que es relacionarnos con los demás en una actitud supuestamente proactiva, vamos hacia ellos, pero colocándonos en un taburete, como por encima. Entonces son los que nos necesitan, los pobrecitos, pero que nos hacen sentir grandes. Entonces dice que si no bajamos al llano con las personas con las que caminamos, no nos ponemos a su lado para caminar juntos, la operación taburete va a impedir que ese desarrollo Claro. de la comunión, de la fraternidad se haga efectiva. Eso es por un lado. Y luego, por otro lado, está la exacerbación del Ministerio de Defensa que tenemos todos, porque claro, el Ministerio del Interior ya lo vamos trabajando, pero bueno. el de Defensa nos Sí, hace sí, sí. salir como por si acaso, hasta aquí nomás, no sé a qué, no nos pasemos tampoco. Entonces, ese Sí, afán sí, por sí, controlar los riesgos en Sí, las sí, sí, relaciones sí. con el diferente trae consecuencias serias en las relaciones humanas. O sea que las fronteras están muchas veces en el corazón. Dentro ¿no? también, sí. Dentro, ¿no? Lo que dices del ministerio. De defensa, está bien eso, Sí. sí. Pues eso. Vamos a ver unas imágenes del Papa. Es voz autorizada en este tema especialmente, ¿no? Y le escuchamos con cariño. Adelante. Lo que más me ha impactado han sido los gestos del corazón, el desbordante entusiasmo, sobre todo en Tacloban, donde me he sentido pequeño frente a esa realidad. Con estas palabras, el Papa Francisco ha dejado el país asiático y en el vuelo de regreso narró sus impresiones personales de su peregrinación. En más de una hora de preguntas y respuestas, el pontífice ha subrayado que hoy la corrupción está a la orden del día y si encuentra terreno fértil en las instituciones, también lo hace en la Iglesia. Somos todos pecadores, precisó el Papa, pero no debemos ser jamás corruptos. La esposa de Cristo, lejos de toda forma de mundanidad, debería de brillar en el testimonio y en la cercanía a los pobres, víctima de la cultura del descarte. A quien le preguntó sobre el terrorismo internacional después de los atentados en París, el obispo de Roma dijo que la libertad de expresión debería ser prudente. No faltó la ocasión para denunciar toda forma de colonialismo ideológico que quiere robar a los pueblos la propia identidad, así como la apertura a la vida en la familia y la paternidad responsable. Finalmente, Francisco mencionó sus posibles viajes. Todavía todo por confirmar y organizar. En ocasión del Encuentro Mundial de las Familias en Filadelfia, podría incluirse Washington y Nueva York. A fin de año podría considerarse también la posibilidad de la República Centroafricana y Uganda. Y en cuanto se refiere a América Latina, es posible Ecuador, Bolivia y Paraguay en el 2015, Chile, Argentina y Uruguay en el 2016. La famosa rueda de prensa a la vuelta del viaje de Sri Lanka y Filipinas. El Papa, ¿qué acentos está poniendo en la jornada del inmigrante y del refugiado? ¿Cuáles son los acentos personales que está poniendo él? Yo rescataría dos de ellos como importantes. Uno, sigue insistiendo en el tema de la cooperación que debe existir entre Estados para que de esta forma las circunstancias que se dan en cada país de alguna manera salvaguarde el hecho de que las personas tengan que migrar de manera forzosa. Es decir, que la migración sea un derecho
que se pueda migrar, pero también que se pueda no migrar, que puedas elegir no migrar. Y eso depende mucho de cómo cada estado, cada nación, cada país se organiza internamente. Lo otro es una revisión, nos invita a una revisión de esa tendencia nuestra, que últimamente se está exacerbando también, a etiquetar a las personas como etiquetamos a las cosas. Parece ser que las cosas hoy en día son descartables, incluso hasta los móviles, sí. Y parece que las personas también. Mientras me sirve, abro mis fronteras, hago efecto llamada, doy contingentes de migración, y cuando ya no me eres útil porque mis situaciones internas han cambiado, entonces a ver qué pasa contigo. Entonces yo también creo que el Papa en ese sentido es muy estricto y hace un llamado a revisar nuestras prácticas personales y sociales, efectivamente, sí. Sí, y el tener una visión global del mundo, ¿no? Y de la situación también económica, ¿no? El Papa dice que, o nos quiere hacer ver, que tengamos un poco en cuenta toda la situación global, sí. Exactamente, ¿no? Y que las soluciones tienen que ver también, como decía Olga, que tiene que haber una participación de todos los estados y también de las organizaciones internacionales, ¿no? Que no corresponde ni será posible con un país solo, ¿no? Sino que tiene que haber una colaboración. Más con los países. Y luego ir a la raíz y decir, bueno, ¿qué sentido tiene la economía? ¿Con qué orientación está, no? ¿Cuántas veces ha repetido el Papa? Dice, esta economía mata, ¿no? Esta economía no tiene en cuenta a la persona. Sí. Esta economía no tiene en cuenta más que nos está llevando al privilegio de unos pocos, ¿no? Entonces, el tener este sentido de universal y luego el poner en el centro a la persona, también el emigrante o inmigrante también, una persona, entonces poner en el centro también su vida y su dignidad. De acuerdo. Nuestro arzobispo, don Francisco, para esta jornada también ha escrito una carta preciosa y lúcida. Necesitamos un cambio de actitud hacia los inmigrantes y los refugiados. El paso de una actitud defensiva y recelosa, de desinterés o marginación, a otra que ponga como fundamento el encuentro, capaz de construir un mundo más justo. Así pues, la Iglesia, Madre de Todos, extiende por el mundo la cultura de la acogida y de la solidaridad, según la cual nadie puede ser excluido. Esto del cambio de actitud respecto al inmigrante, Navarra, la Iglesia de Navarra, nuestra sociedad navarra, necesita un cambio de actitud. Desde mi punto de vista, sí. Estamos dando pasos. Nos hemos centrado durante mucho tiempo en esa acogida que tiene que ver con la atención a sus necesidades inmediatas y urgentes, y eso hay que seguirlo haciendo porque es importante y además porque es desde donde se trabaja una gran parte de la humanidad. Pero también están las necesidades espirituales de las personas migrantes, las necesidades de construirse como personas, pero en comunidad. Y yo, para responder a este cambio de actitud, quiero, si me permites, leer en Kirundi unas palabras de un canto muy bonito que se tuvieron la semana pasada en la Eucaristía celebrando la Jornada de las Migraciones. Se cantaba y se decía, Arijeje, Yesu Muisa, Nehuasinka Inyota, Hamuninsara, Arijeje, que quiere decir, ¿dónde estás, Jesús bueno? Para que me sane la sed y el hambre, ¿dónde estás? O sea, ese llamado, ese clamor, a ver si somos capaces de escucharlo. O sea, venimos aquí también con eso, para dar nuestra experiencia de fe, pero también con el hambre de Dios. He ahí un llamado para las comunidades cristianas parroquiales. Sí, en la misma línea, ¿no? Que yo creo que en las parroquias, pues, y también en la diócesis, ahí está Caritas Diocesana, están las Caritas también parroquiales, hay tantos grupos y asociaciones y que se está haciendo muchísimo, ¿no? Como estaba diciendo, de atención, material de atención y asesoramiento en otros aspectos, que esto es necesario, que esto no se puede dejar, que hay que seguir y quizá incrementar en algunos aspectos, ¿no? Pero tener en cuenta también otros los aspectos más humanos, más de acercarnos, más de dar la mano, más de darnos un abrazo, ¿no? En sentido de que acentuemos también este aspecto, ¿no? Y luego es esencial, como cristianos no podemos olvidar
de ninguna manera, ¿no? Lo que más nos va a acercar a unas personas a otras es Jesucristo. Jesucristo se acerca a cada Sí, persona, ¿no? sí. Jesucristo cada persona es importante para Él, entonces yo soy importante para Él y toda persona es importante para Él, entonces ahí nos podemos juntar, ¿no? Sí. Y si son las personas, los inmigrantes son católicos, pues bueno, a ver cómo abrimos, cómo nos acercamos, cómo les invitamos, no esperar a que vengan, ¿no? Sino salir al encuentro, salir un poco, dar un paso Tomar hacia la adelante. iniciativa, efectivamente. Tomar sí. un poquito de Sí. iniciativa, ¿no? Y si son de otras confesiones cristianas, pues bueno, pues crear unas relaciones también, digo, de sintonía y de acercamiento también, ¿no? sí. También en el aspecto religioso. Y si son de otras religiones no cristianas, pues lo mismo, ¿no? Un respeto, ¿no? Y el tratar de crear una convivencia que no es fácil, pero sí que tenemos que Sí. desmontar bastantes prejuicios, ¿no? Y bastantes ideas ya preconcebidas, ¿no? Efectivamente. Hemos rescatado un spot de la Conferencia Episcopal para la jornada, donde la fuerza está en las imágenes, y las vamos a disfrutar y luego comentar. Adelante. Imágenes preciosas y sugerentes, ¿verdad? Al interior de nuestras comunidades cristianas, ¿qué presencia de inmigrantes tenemos? ¿Cómo se sienten implicados? ¿Qué recibimos? ¿Qué damos? Bueno, yo creo que tenemos que avanzar, ¿eh? Se han hecho pequeños, vamos avanzando poco a poco, pero sí que tenemos que insistir un poquito más, ¿no? Como que se sientan un poquito más en casa, ¿no? En su propia casa, ¿no? La Iglesia tiene que estar quizá un poco más abierta, Sí. ¿no? Y facilitar un poco las cosas, ¿no? No solamente una ayuda económica o material, sino una participación real en la fe y en la comunidad, ¿no? Sí, también, Juan Carlos, hay un tema importante, y es que junto con la manifestación de su propia fe, se juntan el estilo, los sentimientos, la forma de hacer. Entonces, en las comunidades parroquiales, la forma de acercarse, por ejemplo, a las personas mayores que tienen los inmigrantes, es una forma de integrarse. Lo mismo, esa sensibilidad
por los enfermos, esa paciencia, eso que para algunos puede ser la interpretación del tempus lento del inmigrante, sobre todo esta visión que se tiene del latinoamericano como si tuviéramos un tempus lento, ¿no? En realidad lo que significa es que la contemplación sobre la acción que están pasando en una parroquia, en un bautizo, en una primera comunión, nos está diciendo cómo vive su fe. Y esa es una implicación muy cercana y muy concreta en las parroquias, las vivimos. Es cierto que todavía queda mucho por hacer, que el inmigrante llegue a sentir que la parroquia es su casa y que por lo tanto puede ir por como es la casa de todos, que ahí también tiene cosas que comentar, tiene cosas que analizar, tiene algo que sugerir, tiene algo que criticar, es decir, que la comunidad parroquial la vamos construyendo entre todos. Efectivamente, y es miembro de pleno derecho, efectivamente. De pleno derecho. Esa parte yo creo que todavía está pendiente de seguir trabajando. Se van dando pasos pequeños, pero hacia ahí es hacia donde tendemos. Efectivamente. Olga, como profesora, también como miembro de Comunidades de Vida Cristiana, Valentín como pastor de niños y de jóvenes y de todo el mundo, los niños, los jóvenes, ¿qué actitud veis que tienen ante la inmigración, ante el inmigrante? Bueno, yo creo que con los niños, cuando son todavía pequeños, pues creo que en general pues se entienden bien, se relacionan, juegan juntos y esto aparece muy claro en los colegios, donde por otra parte los maestros tienen, yo creo que es una cosa que hay que alabar, ¿no? Cómo los maestros intentan, ¿no?, ayudar muchísimo para que se relacionen con toda normalidad, ¿no?, vengan de donde vengan, ¿no? Yo creo que en las escuelas se está haciendo muchísimo, en las parroquias también, esto aparece también en las catequesis, también en grupos, en asociaciones y tal, ¿no? Entonces sí, pero a veces igual se nos complica un poquito más cuando llegan a la adolescencia por varias razones. Se van haciendo adultos también en el sentido de los prejuicios, ¿no? Imagino. Sí, yo en eso tengo también una lectura desde el punto de vista de la educación. El niño por ósmosis va cogiendo la conducta de los padres. Si los padres, conductas, actitudes, cosmovisión o visión de la vida, del mundo. Si los padres tienen allí unos problemas internos que no han deconstruido, unos estereotipos, una forma de entender las cosas, con un pequeño comentario, un pequeño gesto, lo van transmitiendo el niño. El niño lo lleva a la escuela y lo que vemos los educadores en la escuela es, de alguna manera, el espejo, el reflejo, la proyección de lo que está viviendo en casa. Si eso no se trabaja a tiempo, de ahí la importancia de la función de los educadores, se llega a la adolescencia y sumado a la lectura que han hecho del hogar, la lectura del grupo social próximo de referencia y la presión del grupo social, obviamente un adolescente va a tomar el camino más fácil, lo que le suponga menos riesgos para su integración. Entonces, yo sí que veo que hay dificultades a nivel de adolescencia y a nivel de niños también, pero por repito, conductas aprendidas o conductas reflejadas. Nos queda en ese tema trabajar, hay el gran reto de decirle a los... yo quiero emitir un mensaje sobre todo a los adolescentes y a los jóvenes, una cosa muy importante. Decía el otro día, una mujer de 93 años me lo dijo, dice, qué cosa tan curiosa, me dice Olga, fíjate que en los temas de la fe, en los temas de seguir a Cristo, es donde todos somos iguales. Entonces, para los jóvenes creyentes o aquellos que están en camino, decirles que ese es el único sitio donde no tenemos granos en la cara, no tenemos mayores dificultades, no importa de dónde venimos, ni qué color llevamos, ni cómo nos vestimos. En el plano de la fe, todos somos hijos de Dios y Dios sigue siendo nuestro Padre y nos ama con locura. Perfecto. Aunque estemos casi fuera de tiempo, ¿algo práctico, algún taller por medio para terminar el programa? Sí, este año en la delegación queríamos poner un poquito el acento en la formación de lo que llamamos agentes parroquiales, ¿no? Es decir, en cada parroquia a ser posible que haya algunas personas que puedan atender o ver este tema de la relación con los inmigrantes, ¿no? Y bueno, hemos preparado un taller de formación. Vamos a tener unas reuniones mensuales, en fin, ya estamos haciendo esa publicidad. De acuerdo. Queríamos un poco para activar y a través de las parroquias también llegará ya un material preparado, anuncio. En fin. De acuerdo, un taller sobre la inmigración. Muchísimas gracias, Olga, muchísimas gracias, Valentín. Gracias por estar con nosotros, gracias a ustedes y hasta la semana que viene. Les dejamos con la Eucaristía. Adiós.